año, en la materia Historia Sociocultural, hemos indagado en los significados e historias de América Latina, intentando definir qué es lo latinoamericano. Decidimos adentrarnos en la zona de la educación latinoamericana, un tema que nos atraviesa a todos y todas como estudiantes y como sociedad civil. Soy Francisco Atencio, tengo 17 años, vivo en la ciudad de Panamá y estudio en el Instituto José Dolores Moscote. Soy Marta Reynoso, tengo 19 años y estoy cursando segundo año de la facultad en la carrera de Cine y TV de la Facultad de Artes de la UNC. Yo soy María Pilar Cervén, soy bióloga y profesora de biología. Di clases en Córdoba, en el Instituto de Educación Córdoba, y después me vine por una beca a hacer la maestría a Brasil. Doy clases en el nivel superior en la Universidad del Estado de Santa Catarina. Virginia Johnson es mi nombre, soy argentina, pero viví muchos años en Perú, 17 años. Años que tuve la suerte de trabajar en la universidad. Mi carrera son en las artes plásticas. Soy docente de artes plásticas. Soy Belén Franco, diseñadora industrial y docente de la carrera de diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba en nivel 1, 3 y 4. Investigadora por CECIT y por la SPU en la red Dilemas. Susana Cornejo, posgrado en Chile y en Uruguay. Hola, mi nombre es Nubia Yadira Yandar, soy colombiana, pero vivo hace 8 años en Argentina. Soy bióloga microbióloga, magíster en microbiología y doctora en ciencias químicas. Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, soy docente en la Facultad de Medicina y también soy investigadora en el Instituto de Virología. Mi nombre es Catalina Tobar, yo soy bacterióloga. Trabajo en una universidad dictando el curso de parasitología en el programa de medicina. Soy Daniela Matos, soy de Perú, de Arequipa, Perú. Soy psicóloga educativa y clínica y actualmente trabajo en un colegio, María Auxiliadora, como psicóloga de nivel inicial y primaria, y aparte tengo la tutoría de primero de secundaria. ¿Cómo recreamos a América Latina en la zona de educación latinoamericana? Como primer pantallazo, decimos que la educación latinoamericana es particular a la de los otros continentes, más que nada por la realidad peculiar en la que se desarrolla. Sabemos que en América Latina existe la pobreza, la desigualdad, la segmentación social, pero no es exclusivamente característico de este territorio. ¿Qué tiene de propio nuestro continente en materia sociocultural? Ok, para empezar, la educación latinoamericana es, en mi opinión, un poco tal vez retrógrada. Desde mi punto de vista no se puede hablar de un único sistema educativo en Latinoamérica o América del Sur. En la mayoría de los países latinoamericanos la educación es costosa, es cara, te diría, es muy cara. Sí sé que hay una perspectiva bastante apoyada en lo público, que me parece que es re importante, que permite que la educación sea pública, que la gente se pueda nivelar en ciertos campos. Eso sí es en casi todo el mundo. Esto de que la gente se endeuda directamente de por vida para poder acceder a la facultad es una demencia. El sistema educativo latinoamericano, sin duda en sí mismo, si hablamos como de una unidad, es heterogéneo y es sumamente diverso. Principalmente acá en Brasil, el acceso a la educación pública es muy reducido y en general acceden personas con cierto nivel adquisitivo. He notado que hay diferencias en el acceso y en la permanencia en los diferentes niveles del sistema educativo. Mantenerse en el sistema educativo y superar los niveles, por ahí es una de las cosas más difíciles que se evidencian hoy. El sistema educativo de Latinoamérica es muy desigual todavía comparado a sistemas educativos de otros continentes. Tiene que ver con cómo está legislado o normado no solo la educación, sino la concepción de derecho a la educación que se tiene en cada uno de los países que conforman Latinoamérica. Pero sí creo que hay gente que queda coartada por sus condiciones
y que el hecho de poder acceder a la educación pública les da el mismo piso, digamos, en cierto punto, obvio, tipo, no es lo mismo, pero les genera una especie de acercamiento, digamos, a la hora de poder acceder a ciertos trabajos o ciertas decisiones de vida, digamos. También está la diversidad cultural. Es un sentimiento muy, muy notorio. Yo te diría, el que a mí más me ha llamado la atención es ese, valorar el estudio. Dentro del Brasil, no sé si ustedes han escuchado hablar a Tristán Fernández o Darcy Ribeiro, se hablan de muchos Brasiles, los Brasís dentro del Brasil. Eso de algún modo nos diferencia de otros sistemas educativos. Yo no creo de que se pueda hablar de una identidad latinoamericana en el sistema educativo. Critico la profesionalización de la docencia. Sí veo que el hecho de que uno tenga un título es como que te posiciona que ya eres docente. Y para mí eso no es así. Para mí la docencia tiene que ir acompañada con estudio. Pero el maestro es mucho más, se enfoca más en el tema de la enseñanza, de lo educativo y del acompañamiento, no de la misma manera como los colegios latinoamericanos, donde el aproximamiento es mucho más fuerte, ¿no? Necesita tener herramientas para llegar al estudiante, para sacar lo mejor de él y para que él también aproveche nuestros conocimientos. Me embola esta idea jerárquica de, bueno, yo soy el docente y yo vengo a enseñarte sobre algo y vengo a darte el conocimiento. No es solo pararse y hablar y mostrar, no sé, un PowerPoint y escribir en el tablero, ¿no? Para mí la enseñanza es tener esa conexión con lo que tú vas a enseñar y también la conexión en cómo se lo vas a enseñar al estudiante. Hay muchos profesores que realmente cruzan la línea y deciden ser pues más amigables, prestarte pues como atención y digamos que dejar de ser tanto su trabajo y enfocarse más en las relaciones que hay entre ellos y sus estudiantes. Es como una pedagogía no solamente la cuestión del amor, sino bueno, de la empatía y de esa cuestión digamos, de que se crea una relación y un espacio único en lo que es la clase, ¿no? El salón de clase. La diversidad étnica es un punto destacable. Desemboca en diversas consecuencias, desde la discriminación a lo nativo hasta la incorporación de visiones indígenas y decoloniales a las enseñanzas. Pero ahora hay un tema de la identidad muy fuerte, por lo menos aquí en Perú, donde ya se está enseñando quechua, que es nuestro idioma nativo, en las escuelas. Muy irónico porque, como te dije, en Panamá hay un crisol de raza. Y tenemos más acceso a conocer de dónde vengo, ¿no? El tema de la identidad es muy importante. Otra cosa que también puedo destacar es que en universidades de países donde aún todavía existen pueblos originarios, pueblos indígenas, se ha instaurado que a ellos se les enseñe en su lengua, respetando su dialecto y su cultura. Eso es algo muy bonito porque eso es recordar y promulgar el respeto a estos pueblos originarios. Entonces el reconocimiento de tu propia raíz, de donde tú eres y aceptarte como eres, mestizo, genera un cambio importante en la educación, porque ya no nos alienamos a otros sistemas, ¿no? Para comprender qué nos destaca hoy como Latinoamérica en la educación, volvamos un tiempo atrás. Desde chicos se nos invita a reflexionar sobre la historia planeada de Latinoamérica y los periodos de dictaduras, revoluciones, gobiernos, crisis y reformas que nos diferenciaron históricamente concentrados en el siglo XX. Así como existieron gobiernos de facto, surgieron democracias esperanzadoras que le siguieron. Estas democracias tuvieron el deber moral de implicar a la sociedad civil en los debates políticos y de incluir sus demandas en la agenda. Lo que sucede y ha sucedido, pues, bueno, lastimosamente aún sigue sucediendo, es que en muchos sitios de Latinoamérica hay desigualdades no tan solo económicas, sino educativas y sociales, de hecho. No reniego con la historia, es más, yo no me gusta a veces cuando se quiere borrar la historia. Yo creo que ha impactado muchísimo la historia porque gracias a todas las
reformas que se gestaron, justamente pues la de 1918 que se gestó acá en Córdoba, fue la que dio pie a que la universidad sea pública y llegue a todas las personas en los países de Latinoamérica. En los países latinoamericanos conservamos todavía muchas más raíces. Sigue habiendo, como ustedes dijeron, el tema del colonialismo o reflejado en quiénes son las personas que acceden a la educación. Pero también ahí viene otra parte de la historia, viene la globalización en los años 70, 80 y con eso ¿qué se hace? Que ese bien, ¿cierto? Ese derecho para todos justamente se va a ver, expuesto con la globalización y surge que, bueno, ahora las universidades tienen que autosostenerse, ya el Estado no tiene por qué darlo. Pero actualmente no se podría hablar de una democracia total y absoluta, inclusive en el sistema educativo. ¿Y por qué? Porque convierten a la educación en un mercado. Yo te doy un título, vos me das plata. ¿Qué es aprendido de afuera, digamos? ¿Y qué es lo que yo realmente viví y qué puedo utilizar como yo, recurso propio mío, digamos, que es más real y tangible que lo que me contó alguien de otro lado, digamos? Sí siento que hay mucha influencia, sobre todo influencia estadounidense. La educación pública, al ser gratuita, es un bien que te hace disfrutar el estudiar. O procesos fundamentalmente políticos han sido aplastados. Después de un periodo es como vuelven a emerger, como que nunca esas ansias de innovación se han desanimado totalmente, sino que han quedado como latentes y entonces después de un tiempo vuelven a aparecer y cuando están tomando un poquito de vuelo, nos llega algo que, bueno, se paraliza todo. Los movimientos sociales, gremiales y la sociedad civil fueron y son influyentes en los sistemas educativos y fomentadores de una democracia con una base más amplia y real, mediante las sostenidas manifestaciones en defensa de los valores de la educación pública, derechos de los docentes y de los estudiantes y en contra del imperialismo. La educación latinoamericana se ha extendido y le ha dado banco a sectores que históricamente fueron marginados del acceso a la escuela. También ha sido un instrumento de los estados nacionales latinoamericanos en los procesos de construcción de una identidad nacional y de emancipación. De la mano con este punto, los estados latinoamericanos reprodujeron patrones homogenizadores. Una inclusión indiscriminada e indistinta en una identidad común que garantiza la libertad y la prosperidad general, pero que tuvo efectos segmentadores y discriminadores sobre la diversidad étnica que comentamos al principio. A nivel nacional en el sistema educativo hay muchas desigualdades. Si vamos a hablar de esto que decía al principio, de la facultad como una opción, una oportunidad de nivelar, más allá de, y nivelar a las distintas clases, digamos, que puedan llegar hasta esa instancia, me parece que en ese sentido no lo hace. Se nota una diferencia bastante más marcada en la formación y también tiene que ver también en la cultura, ¿no? Entonces los niveles académicos de los estudiantes varían muchísimo. Esa es una desigualdad, probablemente pues tiene que ver con las políticas que hay ya en todo el departamento, en todos los municipios, con la calidad de educación que no es igual en todo el departamento. Es muy diferente la educación que se ve en la ciudad capital a la educación que se ve en los municipios. Todavía en Córdoba hay muchos sitios que son rurales. Yo creo que la mitad del territorio del departamento todavía es muy rural y existen deficiencias a nivel de la educación en estos colegios. Y con más separación, más distanciamiento de lo que es el interior de la provincia y más de otras provincias. Pero hay ciertas cosas que realmente no cuajan y que terminan haciendo del entorno educativo algo como poco inclusivo, por así decirlo, y un poco recriminatorio. Y ahí yo lo que noto es mucha diferencia en la formación. Es que la educación en Perú no es gratuita, o sea, hay colegios del Estado, pero las personas optan, en la mayoría de los casos que tienen la posibilidad económica, de colocar a su hijo o hija en un colegio particular. ¿Por qué? Porque eso me da un estándar social, ¿no?
Para sintetizar, la educación latinoamericana puede caracterizarse en primera medida en dos grandes ejes. En uno, como la escuela y el Estado reprodujeron dinámicas de exclusión y segmentación, fruto de las reformas educativas que alejaban al Estado de las escuelas e incorporaron al sector privado en el rumbo y en sus decisiones. En el otro, cómo los periodos revolucionarios, dictatoriales y reformatorios han diversificado las presencias en los bancos de cada escuela y cómo la diversidad étnica del continente, de la mano con las exigencias de la sociedad civil y los movimientos sociales, han logrado incorporar temas y debates a la currícula que alimentan la construcción de valores de democracia, solidaridad, diversidad e identidad individual y colectiva. Así como vemos los sentidos que se le asignan a Latinoamérica por medio de esta zona. América Latina es un territorio segmentado, de rica variedad étnica y un constante debate de cómo se incluye lo decolonial en la construcción de una identidad a través de la escuela. Latinoamérica se destaca por la figura del Estado Nacional en la educación pública, fundamentalmente a través de la conformación de herramientas emancipatorias para los ciudadanos. Asimismo, Latinoamérica se intenta reducir a algo homogéneo e idéntico por esta misma institución, y progresivamente la diversidad étnica del continente se va borrando. Aún así, otra característica propia latinoamericana es la resistencia popular ante el avance del imperialismo, el neoliberalismo y el sector privado en el Estado. Latinoamérica es tierra de luchas y revoluciones, y territorio de una sociedad civil que tiene voz y la alzará siempre que se vulneren los derechos de sus comunidades. Destaco la enseñanza, que la enseñanza educativa en muchos colegios es muy buena. Y digo, valorar el estudio es importante. En general, que poco se apela muy poco a al planteo de situación, a la resolución de problemas o a la búsqueda de respuestas, sino que en su mayoría, en la mayoría de los casos, se apela a la repetición de un conocimiento ya establecido hace años. Asimismo, destaco que ha estado muy interesada en estar a la vanguardia y estar muy a tono con todas las tecnologías que están saliendo, no solamente ahora con los temas de la virtualidad, sino el manejo de ciertas plataformas que permitan acceder de manera más dinámica a diferentes herramientas de la educación. Entonces han estado como muy atentos a generar esas opciones para docentes y estudiantes, y eso es de destacar. Es una responsabilidad la nuestra de poder estudiar mucho para poder tener más herramientas y poder defender con más fundamentos lo que hay que defender. Lo que es diverso no está desunido, lo que está unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico. Lo que es diferente no tiene que ser injusto. Tenemos el derecho de ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Tenemos el derecho de ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Que la alegría te agarre buscando, que la alegría te agarre pensando. Yo soy feliz con las cuincholas bailando, Quinco ya te dice seguí disfrutando.